fight and dance with the devil. ¿Soy a su espera? En este momento hace ingreso al recinto el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Saludamos a la audiencia que nos ve vía streaming a través de la página de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co, y a través de las redes sociales. A todos, buenas tardes y bienvenidos al Salón Baranoa del Centro de Convenciones de Cartagena.
al acto de clausura de la 15ª versión del Congreso Nacional de la Infraestructura. Les pido por favor que se pongan de pie para entonar juntos las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. Invitamos a dar unas palabras al señor presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo, señora Ministra de Transporte, doctora Ángela María Orozco, señor Presidente de la Honorable Corte Constitucional, doctor Alejandro Linares, señor Presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, doctor Mauricio Osa, doctor Franco Moquia, Ministro de Desarrollo Urbano de Buenos Aires, señores directivos y funcionarios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, honorables senadores y representantes, señores gobernadores, distinguidos funcionarios que nos acompañan en la tarde de hoy, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, apreciados colegas gremiales, señor Ángel Ferriño, presidente de la Federación Panamericana de Consultores, señores afiliados, delegados y conferencistas, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Señor presidente, hace ya varios años, oficiando yo como senador de la República, le pedí a usted que hiciera parte de mi equipo de asesores. No pudo usted aceptar tal encargo y supe entender de sobra sus disculpas y razones. Hoy me precio de haberle extendido tal invitación. Las razones, presidente, saltan a la vista. Lo veo dirigiendo los designios de la patria
y trabajando de la mano con el gremio que me honro en presidir. Desde el preciso instante de su llegada a la Casa de Nariño, presidente, trazó usted un derrotero cuyas bases se sientan sobre los pilares de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Tres elementos fundamentales para construir una mejor sociedad y, de paso, esenciales para consolidar lo que usted mismo haya denominado un gran pacto por Colombia. Un pacto a todas luces necesario que debe incluir al sector de la infraestructura entre sus aliados principales. En aras de robustecer ese pacto por Colombia, resulta imposible pasar de soslayo la cantidad de atributos que se desprenden de la infraestructura: competitividad, conectividad, generación de empleo, emprendimiento, crecimiento económico, bienestar social, mejor calidad de vida, seguridad, en fin, un listado de beneficios que no solo convergen y complementan de forma directa su pacto por Colombia, sino que son argumento de sobra para seguir convirtiendo la infraestructura en turbina esencial del progreso. Si de hablar de los atributos intrínsecos a la infraestructura se trata, qué mejor ocasión esta para citar experiencias de algunos países del vecindario. Basta recordar el caso chileno, donde a lo largo de una década fueron invertidos cerca de 30.000 millones en nuevas infraestructuras. El resultado fue notorio. Entre el 2015 y el 2017, ese país escaló 11 puestos en el indicador de calidad de las carreteras del índice de competitividad del Foro Económico Mundial. No muy diferente es lo que sucedió, presidente, en México. Allí, el gobierno de Felipe Calderón impulsó un cuantioso plan de inversión en carreteras. Después de sortear las vicisitudes propias de dicha inversión, los mexicanos lograron entre el 2008 y el 2015 mejorar 14 posiciones en el indicador de calidad antes mencionado. En Colombia, los efectos no tienen por qué ser distantes. Estimaciones realizadas por la Cámara que presido indican que una vez entren en funcionamiento las vías de cuarta generación, el país remontaría a 31 posiciones en el indicador del Foro Económico Mundial. Esto es, presidente, quizás el mejor incentivo para jugársela a fondo con el programa de cuarta generación. Son varios años ya durante los cuales el debate del sector ha girado en torno al devenir del programa de cuarta generación. Debate que sin duda ha traído consigo convergencias y desencuentros. Pero más allá de la efervescencia de las discusiones, lo cierto es que desde el gremio hemos puesto el pecho en defensa de tan ambiciosa apuesta. Y aunque es mucho lo esgrimido en esa defensa, aún falta trecho por recorrer para desplegar sobre la mesa el total alcance del programa de cuarta generación. Que sea entonces esta la oportunidad. Antes de entrar en materia, vale la pena dar una mirada general al programa. Está constituido por 30 megaproyectos de concesión que franquearán más de un centenar de municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. A su vez, los 30 proyectos mencionados se subdividen en 166 tramos que se conocen en el argot técnico como unidades funcionales y que, entre otras cosas, demandan inversiones que fluctúan entre los 40.000 y los 300.000 millones de pesos. Cada uno de esos tramos es equivalente a hablar de una iniciativa per se que entra al servicio de la ciudadanía con inversión 100% privada. Pues bien, es grato para mí decirle, presidente, que a la fecha y de acuerdo con los cronogramas previstos en los contratos, ya se encuentran en servicio varias de esas unidades funcionales. Pero hay otras razones de peso para mantener el optimismo. Los 14 proyectos que hoy cuentan con cierre financiero
han movilizado recursos de apalancamiento por más de 21 billones de pesos. Además, en algunas concesiones fue posible concretar la financiación de la etapa de construcción mediante el mercado de capitales. Estos hechos son la demostración de que los inversionistas y la banca han creído en esta apuesta de país. Ahora bien, es cierto que no todos los proyectos han logrado su cierre financiero, pero en realidad cada uno de ellos cuenta ya con un aporte de capital propio y esquemas de financiación de corto plazo que les han dado la liquidez que necesita el concesionario para avanzar y cumplirle al país con la entrega a tiempo de las unidades funcionales ya mencionadas. No lo desconozco, presidente. Supongo que en medio de los tropiezos que han presentado algunas obras importantes, muchas habrán sido las cavilaciones suyas sobre la suerte de la infraestructura. Sin embargo, los anuncios de hace 3 semanas, orientados a despejar múltiples problemas asociados a la gestión contractual de los proyectos de cuarta generación, son prueba, presidente, de que usted está convencido de que la infraestructura es la gran aliada de su plan de gobierno. Su mandamiento, presidente, en el sentido de empezar a romper cuellos de botella que venían afectando la buena marcha de las vías de cuarta generación, es, en efecto, un paso en la dirección correcta. Cada uno de los proyectos del programa son un ser vivo de 25 o 30 años, cuya existencia debe atravesar una etapa de gestación, crecimiento y maduración. De allí la necesidad justamente de hacerle un seguimiento detallado a cada concesión día a día durante su larga vida. El anuncio oficial, el anuncio de su gobierno de quitar trabas a la marcha de las vías de cuarta generación, confirma entonces que ni usted ni el equipo de connotadas mujeres que lo acompañan han dudado un solo segundo del potencial que tiene la infraestructura. Equipo encabezado, vale recordar, por la señora vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, en llave con la ministra Ángela María Orozco. Ellas, al igual que usted y nosotros, presidente, los privados, estamos obligados a continuar llevando la turbina de la infraestructura a velocidad de crucero. Queda pendiente, sin embargo, el trámite de una ley estatutaria de consultas previas que, por una parte, respete los derechos de las comunidades arraigadas en terruños ancestrales y que, de otro lado, permita el desarrollo expedito de proyectos estratégicos para el progreso del país. Ahora bien, presidente, con todo el pragmatismo, debo decirle que si de verdad queremos concretar los cierres financieros que están pendientes en las vías de cuarta generación, debemos garantizar condiciones de mercado donde exista seguridad jurídica. Para nadie es un secreto que los desafortunados acontecimientos relacionados con Odebrecht, los cuales el gremio rechaza con vehemencia, evidenciaron que había un vacío normativo frente a lo que podría ocurrir con los terceros de buena fe ante la causal de nulidad en un contrato de concesión. Tal circunstancia, sin embargo, fue resuelta a comienzos de este año gracias al artículo 20 de la Ley 1882 del 2018, artículo cuya médula espinal sostiene la tesis de castigar sin contemplación alguna a todo aquel que atente contra la administración pública y reconoce además la existencia de terceros de buena fe como los trabajadores, los proveedores y los financiadores de un proyecto que no tienen por qué responder por delitos que no cometieron. Contra algunos incisos del referido artículo, señor presidente, cursa una demanda en la Corte Constitucional. Confiamos, no obstante, en que el alto tribunal preserve las garantías jurídicas que respaldan a los terceros de buena fe y a las partes de un contrato. Por más apocalíptico que parezca, sin tales garantías difícil lograr la financiación faltante y garantizar, por ende,
la buena suerte del programa de 4G en su conjunto. Los hechos son tosudos. Hoy por hoy no hay ningún sector de la economía, incluso ningún país de Latinoamérica, que esté ejecutando inversiones equiparables con los 40 billones de pesos que demanda el programa de cuarta generación. Este monto significa consumo de materiales, producción de valor agregado y, por supuesto, algo que a usted le toca la fibra, señor presidente, generación de empleo formal. Un estudio elaborado de manera conjunta entre la Cámara de la Infraestructura y Fedesarrollo confirma que el programa de cuarta generación podría aportar al crecimiento en promedio casi medio punto porcentual anualmente. Los factores de crecimiento, sin embargo, no se circunscriben a lo que está ocurriendo con las vías de cuarta generación. Los modos portuario y aeroportuario, por su parte, han sido bastión de crecimiento en la medida en que su evidente progreso ha servido para marcar un hito trascendental dentro de la revolución que ha vivido el sector en los últimos años. Las cifras así lo demuestran. En los puertos del país se han invertido cerca de 4.6 billones a lo largo de la última década, cifra no muy distante a los 6 billones de pesos que han recibido para su modernización buena parte de los aeropuertos del territorio nacional durante el mismo lapso. Así es, presidente, como la turbina de la infraestructura esta vez imprime su impulso en favor del desempeño económico y fiscal. En contraste con las halagüeñas cifras destacadas en estas palabras, señor presidente, hay que advertir que el sector privado está sometido a un alto grado de descoordinación institucional por parte del Estado en relación al elevado número de entidades públicas que toman decisiones ligadas a la operación y el desarrollo de los modos portuario y aeroportuario. Sumado a lo anterior, en materia portuaria es verdad que la Ley Primera de 1991 ha traído consigo modernidad, eficiencia y competitividad para los puertos del país, pero también es cierto que el Estado debe enfrentar importantes retos si de verdad quiere preservar las virtudes del modelo portuario. Así es, presidente, como acompañamos la decisión de la señora ministra Ángela María Orozco en el sentido de realizar un estudio de carga que permita identificar los flujos de demanda que existen entre las terminales portuarias y las actuales rutas de comercio internacional. Esperamos que este estudio sea el caldo de cultivo para no frenar la modernización de los puertos, pues solo resta decir que los cambios perduran cuando los desafíos se afrontan de manera integral. Ahora bien, la agenda de políticas públicas del sector aeroportuario muestra señales de estar bien enfocada. Con agrado celebramos la presentación del Plan 2030 que ha liderado el actual director de la Aeronáutica Civil. Estamos convencidos de que los ejercicios de planeación de mediano plazo son los mejores aliados de las buenas decisiones, sobre todo si se tiene en cuenta que a la fecha hemos alcanzado una movilización anual de pasajeros cercana a los 55 millones, cifra que sin duda continuará en ascenso. Presidente, en una coyuntura tan trascendental en materia económica como la que enfrenta el país en este momento, es determinante priorizar sobre aquellos proyectos que garanticen la prestación eficiente del servicio en los corredores de comercio exterior. Sin la puesta en funcionamiento de estos corredores, es imposible avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente. No podemos permitir que los esfuerzos que se hagan tanto del lado público como privado para que la industria repunte se desvanezcan al no contar con rutas que optimicen los tiempos de viaje de las mercancías. Así las cosas, acompañamos al gobierno, acompañamos a su gobierno en la priorización de obras estratégicas como el túnel de la línea y el corredor Buga-Buenaventura. De igual manera,
en la estructuración de la nueva APP para la navegabilidad del río Magdalena, además de la suerte que correrán las obras de la Ruta del Sol en lo que corresponde al sector entre Villeta y Guaduas y el tramo 2 entre Puerto Sagar y San Roque. También celebramos la decisión de su gobierno en el sentido de echar a andar el modo férreo. Hay que tener presente que la infraestructura no es solo competitividad, es un tema que toca de forma directa al más humilde de los colombianos. Hace ya un par de meses, en una de las primeras reuniones que sostuvimos con la ministra Orozco, ella, con mucho tino, nos invitó a cambiar la narrativa del sector. Llevamos años hablando sobre competitividad, dobles calzadas, pistas de aterrizaje y terminales marítimas, fluviales y aéreas, pero poco hemos hecho para visibilizar los cambios sociales que se suscitan como consecuencia de la inversión en infraestructura. Quisiera, por lo tanto, y con su venia, presidente, ceder un par de minutos de mi intervención para que usted y toda la concurrencia escuchen el testimonio de aquellos colombianos a los que la infraestructura les ha significado una mejora inimaginable en bienestar y calidad de vida y que les ha permitido además palpar con sus propias manos la cercanía del progreso. Tenemos el aeropuerto del Caraño, que es la primera cara que tienen los viajeros. Aquí tenemos la biblioteca, que es súper hermosa. Al lado tenemos el cine, que es lo mejor que tenemos, lo más lindo para mí, lo más rico. Aquí estábamos acostumbrados siempre a las películas que comprábamos a 5.000 en el centro, que a veces salen como en otro idioma. Ya no, ya no. Ay, Cineland, Cineland. Uno de los momentos más bellos de mi vida lo viví aquí. Primera vez que traje a mis hijos a cine, verles la cara cuando la primera vez que no saben ni siquiera cómo sentarse en una silla en el cine. Es la primera vez que puedo tener a mis dos hijos en un lugar quietos. O sea, sí, pendiente. Al lado de este centro comercial hay una biblioteca con toda la tecnología que hay en el interior del país. No tenemos nada que envidiarla en ninguna parte de Colombia. Tenemos la infraestructura, que es lo que más nos hace falta. No hay segundas oportunidades para una primera impresión. Y la primera impresión que se llevan siempre es el aeropuerto. Y ver que tenemos esto tan hermoso y lo primero que vean, pues ya saben que de entrada van con una actitud diferente hacia mi ciudad, y es lo que yo quiero que vean de aquí, y lo más hermoso que es la gente, y que estamos saliendo adelante, vamos para arriba, vamos para arriba. Sociedad Portuaria es una familia, Sociedad Portuaria. Es una empresa que primero le genera a uno orgullo de pertenecer a ella. Es una empresa que se preocupa porque sus empleados se capaciten y le permite a uno desarrollarse como persona. Yo soy administradora de negocios, un título que obtuve formando parte de la familia Sociedad Portuaria, mi esposo, mis 3 hijos, mi papá, mi mamá y un nieto. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a mi empleo. Los beneficios de que por lo menos por acá queda mucho más cerca, todo, más a mano todo, mientras que por el lado de allá es más vueltica, tiene más tiempito para descansar al menos. Soy feliz por las vías que estoy corriendo ahora por Colombia, muy bonitas y en buen estado. El tiempo de los recorridos ha bajado y me permite hacer 1 o 2 recorridos más de los que normalmente hacía. Obviamente en la productividad y en la prestación del servicio eso cambió significativamente, ha mejorado para bien. Es que antes de que construyeran esta carretera habían muchos huecos y cada vez que uno se sentaba, un hueco siempre lo levantaba. Era bastante doloroso. La cabeza de la que sufría. Eso fue mucho más diferente cuando taparon los huecos, que la primera vez de que los taparon se volvía, gracias a la lluvia, se volvían a destapar hasta cuando construyeron la vía completa. Que un éxito, no hay nada que lo pare a uno, no tiene que pegar frenadas duras. Presidente. Presidente, esto es avanzar hacia un país más equitativo. Como lo evidencia el testimonio de Andrés sobre el aeropuerto de Quibdó,
En muchos lugares de nuestra geografía la infraestructura ha significado presencia del Estado, es la economía de la región, es su orgullo. Como nos lo recordó el pequeño Sergio, ¿qué sería de sus días sin esa nueva carretera? Aunque hablamos de esto todos los días, debo confesarle que mientras se producía este video me sorprendía aún más, presidente, del poder transformador de la infraestructura. A veces nos distraemos entre las cifras de ahorros en tiempos de viaje, cuando en realidad lo que tenemos que rescatar es que cada peso que invertimos en infraestructura son vidas salvadas, mercados mejor abastecidos y oportunidades reales para todos, sin importar la ciudad donde vivamos. La infraestructura no es solo competitividad y equidad, también es emprendimiento, presidente. Cada uno de los kilómetros de vías o de metros cuadrados de terminales portuarias y aeroportuarias del país han sido construidos de la mano de las empresas de ingeniería que hoy lo reciben calurosamente en este recinto. Este cúmulo de ingenieros emprendedores conforma un nicho empresarial robusto. De acuerdo con cifras de las cámaras de comercio, en Colombia el promedio de vida de las empresas bordea los 15 años. En contraste con esta estadística, las firmas dedicadas al negocio de las obras civiles alcanzan los 20 años y las que logran trascender a la segunda generación es muy probable que lleguen a celebrar medio siglo de existencia. Sumado a esto, las compañías de ingeniería son también generadoras de empleo de calidad. Un estudio elaborado, liderado por el gremio sobre la mano de obra en el sector, concluye que los empleos directos son formales en su totalidad y demuestra además que cerca de las 3/4 partes de las empresas cuentan con programas orientados a la generación de puestos de trabajo en las zonas de influencia de los proyectos, así como enfocados en la empleabilidad femenina. Señor presidente, la infraestructura es también la turbina que estimula el desarrollo. Contrario al imaginario colectivo, las firmas de ingeniería son en su mayoría pequeñas y medianas. De hecho, ellas representan más del 90% de la industria. En las regiones, ellas se encuentran las puertas cerradas. Allí mandan la parada los procesos licitatorios amañados y los llamados pliegos sastre, hechos a la medida del interés corrupto de quienes financian las campañas políticas. Por ese camino se nos pueden estar robando al país, señor presidente. Es por esta razón que insistimos en la figura del pliego tipo vinculante por ley. Queremos proponerle y estamos trabajando en esa dirección con su gobierno, con la ministra, con la directora del DNP. Queremos proponerle, por lo tanto, priorizar la reglamentación del artículo 4 de la Ley 1882, que desde el pasado 15 de enero consagra esta figura, la del pliego tipo, y que la defendamos, presidente, de manera conjunta, el gobierno y el sector privado, de cara a la demanda que cursa en su contra en la Corte Constitucional. El 2019 será un año colmado de retos, entre los cuales está la planeación de los usos del presupuesto bienal de regalías. Contrario a las restricciones fiscales de la nación, las regiones cuentan a través de esta fuente con cuantiosas sumas de recursos que pueden destinarse a la construcción de obras de infraestructura. No obstante, para que esta inversión salga bien, debemos blindarla con el pliego tipo, el cual se constituye en un requisito imprescindible para hacer viable el emprendimiento en las regiones y para alcanzar el objetivo de la legalidad, bastión de su gobierno. Ahora, más allá del pliego tipo, compartimos otros esfuerzos que se puedan hacer en la lucha contra la corrupción. Esa lucha también ha sido nuestra bandera y a usted le consta, presidente. Hacemos explícitas, no obstante,
graves preocupaciones sobre el alcance de dos proyectos de ley que hoy cursan en el Congreso de la República. El primero de ellos, próximo al cuarto debate, por medio del cual la Fiscalía General se abroga una nueva facultad, la de solicitar la suspensión de pagos al contratista cuando tuviese sospecha de la comisión de actos delictuales sin haberlo vencido en juicio. Dicha pretensión no solo desconoce el principio universal del debido proceso, sino que deja además a merced de las interpretaciones la viabilidad financiera de los proyectos. El segundo, radicado conjuntamente por la Procuraduría General y el Gobierno y próximo a surtir el primer debate, pretende que la caducidad de un contrato como consecuencia de un acto delictivo esté amparada por la póliza de cumplimiento, a pesar de que la conducta dolosa no es asegurable. Además, extiende a las compañías aseguradoras sanciones previstas para el contratista corrupto. Este par de mandatos, no cabe duda, podrían afectar gravemente el aseguramiento de las obras de infraestructura. Es fundamental, de otra parte, que en el diseño de los proyectos de infraestructura se reconozca el ejercicio emprendedor que está implícito en la ejecución de las actividades ingenieriles. Si bien es cierto que los funcionarios encargados de los procesos de selección deben centrar todos sus esfuerzos en salvaguardar los recursos del Estado, también es cierto que hay que trabajar en favor de la viabilidad del proyecto. Así las cosas, debemos romper el viejo paradigma, el paradigma que se construyó en el pasado alrededor de figuras legítimas como el anticipo en la obra pública. Al fin y al cabo, ser el ganador de un proceso competitivo de selección bien diseñado tiene un componente de incertidumbre. Por lo tanto, el anticipo se constituye en un mecanismo de financiación que garantiza que la empresa cuenta con los recursos necesarios para dar inicio inmediato a la obra mientras ajusta su programación de caja a los requerimientos del proyecto. Además, presidente, el temor alrededor del anticipo es infundado. Dicha figura está protegida por la fiducia que debe constituirse para su manejo. Cuenta también el anticipo con las respectivas pólizas de respaldo. Ambos instrumentos están enfocados a salvaguardar su buen uso. Nos preocupa, de otra parte, un asunto de especial sensibilidad para la contratación, en particular de las pymes. Me refiero a la distorsión del loable propósito de emplear personas en condición de discapacidad, el cual ha derivado en la comercialización perversa de dicha población. Se han creado mecanismos, en efecto, y desafortunadamente, para proveer personas en condición de discapacidad con fines mercantiles. Señor presidente, este gremio lleva 15 años empuñando las banderas de la buena ingeniería. Somos los primeros en reclamar sanciones para las empresas que incumplen. Estamos seguros de que la aplicación efectiva de los mecanismos coercitivos definidos en la norma es una medida que ayudará a la depuración del mercado y a incentivar mejores prácticas comerciales en esta profesión. ¿Encuentra, presidente, su gobierno en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035 una hoja de ruta? Fue elaborado por Fedesarrollo con base en un ejercicio de prospectiva macroeconómica bien fundamentada y en el que participó activamente la reputada firma inglesa Stir Davis. Es precisamente este ejercicio el que fundamenta el proyecto de la transversal que unirá Buenaventura con Puerto Carreño y que hemos denominado la carretera del siglo XXI. Esto es pensar en grande. Faltan años para convertir esta vía en realidad. Lo importante es que ya estamos dando pasos en la dirección correcta para que a través de ese corredor Pacífico-Orinoquia logremos conectar el gran potencial de la altillanura con los mercados que ofrece
la costa pacífica. Lo invitamos entonces a encontrar en el Plan Maestro de Transporte Intermodal un aliado de su plan de gobierno. Si bien es cierto que en dicho plan se encuentran proyectos de la envergadura del antes mencionado, esta herramienta cuenta también con una estrategia orientada a hacer más eficientes los pasos urbanos que deben sortear las rutas por las cuales se moviliza el comercio que mueve a la economía. La fuerza de la turbina de la infraestructura se ve repotenciada además con la dinámica que han cobrado grandes inversiones en las principales ciudades. El metro de Bogotá es prueba de ello. Ponemos al servicio del país toda la voluntad de este sector a fin de que su plan de gobierno pueda ser impulsado también por la gran turbina de la infraestructura. Señor presidente, también hacemos votos esta noche para que tanto la Ley de Financiamiento como su Plan Nacional de Desarrollo otorguen al sector de la infraestructura la importancia estratégica que se merece. Los consultores, los constructores, los concesionarios y los proveedores que hacen parte de este gremio renuevan su compromiso con la nación y por ende, presidente, le apuestan con fervor al gran pacto por Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caicedo, por su intervención. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo al doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y a su esposa Lía. Saludo al doctor Mauricio Osa, a su señora Claribel y a todos los demás miembros de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Saludo al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, a la señora Ministra de Transporte, Ángela Orozco, a la doctora Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, al embajador de Canadá, Marcel Lebleu, a la embajadora del Reino de Bélgica, la doctora Llana, al embajador de la República de Chile, doctor Ricardo Hernández, al señor presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, a los señores gobernadores, a los honorables congresistas y a todos ustedes. Vengo lleno de motivación, doctor Juan Martín, porque hace un año estuve en este recinto como candidato a la presidencia de la República, esbozando un programa y unas ideas, y le dije al final que si tenía el honor de ser elegido presidente, aquí estaría y aquí estamos para reivindicar nuestro compromiso con este sector. Yo vengo a este Congreso luego de 100 días y un poco más de gobierno. 100 días para muchos representa muy poco tiempo para juzgar un gobierno. Otros, por el contrario, creen que un gobierno se juzga solamente en 100 días. No importa cualquiera de las dos versiones. Lo importante es que nosotros desde el 7 de agosto le estamos reafirmando a Colombia que tenemos una hoja de ruta muy clara para nuestro país. Una hoja de ruta que tiene como objetivo la equidad. Y la equidad significa cerrar las grandes brechas sociales en nuestro país, conectar territorios,
ponerle fin a la exclusión geográfica, ponerle fin a la exclusión en materia de oportunidades de educación, de salud, y llegar a la construcción de esa equidad requiere legalidad y emprendimiento. Esos han sido los tres pilares que nosotros le hemos planteado a Colombia. Y muchos se podrán preguntar cuál es la definición precisa de equidad. Yo creo que la definición precisa de equidad está en cada sector y en cada objetivo que nosotros nos queremos fijar. Para mí, construir equidad significa que podamos sacar de la pobreza a más de 3,5 millones de colombianos en los próximos 4 años. Para mí, equidad significa que podamos darle luz eléctrica a esos 500,000 colombianos que hoy no la tienen. Para mí, equidad significa que podamos llegar a esos 432 municipios del país donde la calidad del agua está siempre comprometida porque ni siquiera protege de los vectores de enfermedades transmisibles a miles de colombianos. Pero para mí equidad también significa mirar hacia la infraestructura, porque tenemos 364 municipios de Colombia que están a 2 horas de distancia de la ciudad más cercana. Para mí equidad significa que la red ferroviaria de Colombia, que tiene más de 3.100 kilómetros, de los cuales tiene 2.000 que no están funcionando activamente, puedan estarlo para conectar territorios. Para mí equidad significa que las vías terciarias le permitan a un pequeño productor sacar adelante una iniciativa de empleo a través de modalidades como la agricultura por contrato. Para mí, equidad significa que haya más jóvenes en el país en la jornada única y accediendo a la educación superior. Cada uno de esos objetivos de equidad están planteados en lo que nosotros queremos hacer como gobierno. Pero lógicamente construir esa equidad necesita una visión emprendedora de la sociedad. Yo creo que el más grande obstáculo de desarrollo que tiene Colombia, doctor Juan Martín, es la informalidad. Tener más del 50% de la fuerza laboral en la informalidad es una amenaza para el desarrollo, es una amenaza para la sostenibilidad pensional, para la sostenibilidad del sistema de salud, para derrotar la pobreza. Yo saludaba hace un rato al doctor Alejandro Gaviria, que está acá, que por años ha estudiado los fenómenos globales de pobreza. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, en esa visión de equidad, ¿cuánto le tomaría a Colombia convertirse en un país de ingreso alto? Con los niveles de crecimiento que tenemos, nos tomaría por lo menos 45 o 55 años llegar a tener ingresos de cualquier país miembro de la OCDE que haga parte del ciclo europeo. Si queremos realmente ser un país de ingreso alto, tenemos que darnos cuenta que podemos serlo sí y solo si tenemos niveles de crecimiento superiores al 5 o 6% y lograrlo en menos de 2 décadas, o por lo menos en 2 décadas. Y es allí donde tenemos que poner a Colombia, en una visión grande como país para llegar aspiracionalmente a cumplir esas metas. Y cumplirlas significa que este país le apueste a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa para generar esos empleos formales. Y por eso es tan importante eliminar tantas trabas administrativas, tanta sobrecarga de impuestos y tener un marco mucho más objetivo de promoción del empresariado. Eso es lo que hemos tratado todos los días de hacer desde que empezó nuestro gobierno. Yo les dije hace un año que en materia de infraestructura teníamos que ver al sector no como un apéndice de la visión empresarial, sino como una parte integral de la visión empresarial, porque en este sector está la pequeña, la mediana ingeniería colombiana que se construye con talento, con creatividad, con vocación de personas que se han formado.
Y yo añoro que en estos 4 años este sector no solamente siga siendo motor, sino un gran multiplicador de esa transformación de Colombia. Por eso en 100 días, en 100 escasos días, hemos asumido este compromiso en serio. Y yo les dije hace un año que nuestra tarea sería concluir, porque no tenemos la idea de un ejercicio vanidoso de la presidencia donde se desprecian las obras de mis antecesores por criterios políticos. Primero están los intereses del pueblo colombiano, primero está la idea de poderle cumplir a todas las regiones de Colombia. Por eso me interesa concluir, y me interesa agilizar las obras que estaban trabadas en escritorios por meses y por años. En tan solo estos 100 días, yo puedo decirles a ustedes que con el liderazgo de una gran ministra, logramos desentrabar un proyecto tan importante como Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó, un proyecto que tiene cierre financiero desde hace aproximadamente 30 días. También agilizamos el proyecto Villavicencio-Yopal, y desde luego, me complace también decirlo, que lo hicimos con la transversal del Cisga. Proyectos que se veían totalmente empantanados cuando empezamos nuestra administración. Pero no solamente está ahí el compromiso, el segundo tema que quiero compartirles a ustedes es que se ha creado en el ministerio un cuarto de reactivación económica para agilizar estos proyectos. Y esperamos que para el mes de marzo tengamos desentrabado el 70% de los proyectos 4G que ustedes y el país está esperando con tanta avidez. Creamos el sistema gestor para que todos los ciudadanos puedan escrutar y monitorear cómo se van adelantando los proyectos de infraestructura y que sean visibles los contratistas para que puedan avanzar en esa gestión integral con las comunidades. Un sistema que acerca la infraestructura a la supervisión ciudadana. Y creo que este modelo es un modelo que facilita el trabajo de todos los grupos sociales con ustedes que están desarrollando la infraestructura. Creo que es importante también resaltar que en los últimos días, y es una de las grandes conquistas de estos primeros meses de administración, vimos el tren de prueba que salió desde La Dorada hacia Santa Marta. Para que fuera viable se necesitaba la voluntad política de conseguir la carga. Esa carga se consiguió y ya está próximo a entrar en permanente operación a partir del mes de enero gracias a esos acuerdos. Eso muestra que este gobierno está comprometido no solamente con desentrabar, sino con volverle la esperanza a las comunidades viendo realidad esos proyectos. Debo decirles a ustedes también que en estos 100 días hemos finiquitado los acuerdos con Bogotá para garantizar el apoyo al proyecto de metro y también las 2 troncales que hacen viables las estructuras financieras de ese proyecto. Se han hecho esfuerzos en materia de estructuración. Y me motiva además, doctor Juan Martín, decirle que en estos pocos días de gobierno hemos avanzado para seguir proliferando los pliegos tipo como una herramienta para todos los proyectos de infraestructura y espero antes del 15 de diciembre tener firmado el decreto que hace viable esta extensión de esa modalidad. Me motiva de igual manera decirles que la ley de financiamiento que hace parte de este modelo de reactivación económica mira a los sectores que más están llamados a generar empleo, con medidas prácticas, con medidas que realmente reducen significativamente la tasa efectiva de tributación de los que tienen que estar generando empleo todos los días y que le ayuda de manera favorable
a la pequeña, mediana y gran ingeniería colombiana. El solo hecho de ser una reducción de la tasa nominal de renta es un avance, pero más importante aún es permitir el descuento del 100% de IVA que va asociado con bienes de capital para permitir la renovación de maquinaria, de tecnología y ponerla al servicio de los colombianos. Esa medida va acompañada también de permitir deducciones en impuestos locales, no afectando las finanzas locales, sino permitir que en el marco de la renta puedan ser descontables para darle mucho más transparencia al sistema. Y me motiva adicionalmente decir que estamos propiciando inversiones grandes en el territorio y permitiendo que desde las regiones pueda seguir surgiendo esa vocación ingenieril que ha destacado a Colombia en el mundo. Otro de los logros que yo quisiera destacar tiene que ver con lo que usted planteaba, esa maraña que muchas veces se presenta por el exceso de trámites entre agencias y la falta de una visión articulada. Con la ministra Ángela Orozco hemos trabajado en la constitución de una comisión intersectorial que le daremos vía también por el decreto emitido por el presidente de la República, donde estén todas las agencias que tienen que ver con los proyectos para no estarse peloteando responsabilidades, sino para resolver todas en tiempos perentorios las necesidades de los proyectos de infraestructura. Otro avance importante para responder a las necesidades del sector. Yo he escuchado los comentarios que se han hecho hoy frente a una de las grandes tareas que tenemos enfrente de nosotros, la lucha contra la corrupción. Yo sé el compromiso que tiene este sector. Hemos visto los estudios donde se han denunciado los carteles de únicos proponentes o los abusos de la contratación directa que se presentaron en muchos lugares del territorio, todos orientados a favorecer y a propiciar el éxito de pequeñas clientelas políticas. Hoy, de la mano con el sector, queremos trabajar para denunciar esas prácticas y trabajar también para que en Colombia reine la transparencia en todos los procesos de contratación. Con el señor Procurador radicamos el proyecto de probidad, un proyecto que busca también levantar el velo corporativo y encontrar sanciones ejemplarizantes a quienes quieren apelar a las prácticas corruptas para posicionarse en la contratación estatal. Pero escucho un llamado, y yo creo, Procurador, que debemos hacer esa revisión. Es cierto, no se puede considerar a priori al sector asegurador como un corresponsable de esas prácticas, y estamos en condiciones de hacer la evaluación rigurosa y tomar las medidas para que no se afecte el financiamiento de la infraestructura en nuestro país. Creo importante destacar también esta tarde los temas ambientales, la necesidad de hablar de infraestructura sostenible, respaldar y agradecer ese apoyo del Reino Unido de cooperación que logramos en estos días de gobierno para tener 160 millones de dólares orientados a capacitación, acompañamiento, entrenamiento e implementación de programas de transporte sostenible, protección de la biodiversidad, adaptación al cambio climático. Una forma también de vincular a un sector tan importante con los mejores estándares para cumplir ese mandato que nos hemos planteado de producir conservando, conservar produciendo. Compartimos la preocupación por las consultas previas, no porque las consultas previas deban ser satanizadas, no, las consultas previas son un derecho. Lo importante es que el concepto de celeridad y rigor vayan de la mano y que no se conviertan en un entorpecedor del desarrollo, sino que sean casi que una parte de la partitura ordenada para garantizar la mejor implementación de proyectos. Y desde luego, este gobierno va a presentar una iniciativa en esa dirección
Como ustedes saben, la ley de consultas previas requiere consulta previa y por eso tendremos que tomar un poco de tiempo, pero que quede claro que tenemos el compromiso que en estos 4 años la reforma que hagamos le dé una verdadera consolidación a la estabilidad jurídica que merece Colombia. ¿Cómo no? ¿Cómo no hablar también de la importancia de los mercados de capital vinculados a este sector? Es necesario que el mercado nuestro se actualice normativamente en la legislación del 2005 o la del 95 para ponerla a tono con las nuevas corrientes en materia de proyectos, de financiamiento, de derivados, de coberturas. Y me interesa que la misión que se ha constituido con personas del más alto nivel para hacer esa reforma también incluya en los mecanismos instrumentos novedosos para el financiamiento de infraestructura en tasa, en plazo e inclusive en giros y pagos contra resultados. Por eso creo que ese sector debe jugar un papel fundamental en esa misión. Somos conscientes de la urgente necesidad de establecer mayor transparencia cuando se trata de la protección y las garantías a los terceros de buena fe. Es un principio central para que podamos tener una contratación transparente y con certezas. Por eso también lo estamos abordando con la señora ministra, la directora del Departamento Nacional de Planeación, para que estos asuntos puedan ser llevados al debate en el marco del Plan de Desarrollo. Tengo la vocación de visitar todos los puertos y aeropuertos de Colombia. Me complace ver los proyectos que están en ejecución y estamos comprometidos con ellos y adicionalmente en hacer de la infraestructura aeroportuaria mecanismos instrumentales para el desarrollo del turismo, como lo vimos en Monpós hace pocas semanas cuando propiciamos la llegada del primer vuelo comercial. Así lo queremos hacer en más lugares del territorio. Y creo importante que en regiones estratégicas del país, donde puede estar el ejemplo del Urabá, se pueda avanzar con los proyectos portuarios que se necesitan para conectar con competitividad centros de producción industrial con las salidas estratégicas a los lugares de exportación marítima. Tengo el anhelo que lo que ustedes llaman la carretera del siglo XXI, esa conexión de la Orinoquía con Buenaventura, no solamente se vea como una vía que beneficia a más de 14 departamentos de manera transversal, sino que será la puerta de salida de la producción agroindustrial del Orinoco, pensando en el futuro del Asia. Queremos con el Ministerio de Transporte no solamente avanzar en todos los estudios y evaluaciones, sino que miremos todos los mecanismos novedosos necesarios para garantizar el financiamiento y que ojalá podamos para esos proyectos estratégicos tener un régimen uniforme, paralelo, simultáneo, sincronizado en materia de consultas, para no estar haciendo diligencias tramo por tramo que terminan atrasando estruendosamente los proyectos que necesita el país. Y ustedes han hecho una referencia, el Plan Maestro Intermodal. Lo reconocemos, lo valoramos, lo hemos estudiado y hemos decidido que tiene que hacer parte de esa visión integral para que haya coherencia y consistencia en el mediano y largo plazo en el país. Todos estos son compromisos que están con el sector de la infraestructura. Y por eso los quiero invitar, y como usted lo decía, a que firmemos ese pacto por Colombia, ese pacto por la equidad, un plan de desarrollo que lo queremos construir desde los territorios hacia el gobierno y hacia el Parlamento. Y que sea la ocasión de hablar de un pacto para sincerarnos como país. No podemos seguir ahondando las diferencias con criterios políticos. Yo ejerzo la presidencia sin tener frente a mí la tentación de la reelección y por eso me preocupa más hacer lo correcto que hacer lo popular, porque esa es la diferencia entre los demagogos y los pedagogos. Es preferible estar dispuesto a soportar los embates y las adversidades, pero tener como horizonte hacer lo que el país necesita para garantizar el financiamiento, los programas sociales, el desarrollo empresarial y, por supuesto,
la expresión más viva de legalidad. El pacto que nosotros queremos no busca quedarnos anclados en debates ideológicos anodinos o pueriles. No podemos seguir dividiendo a Colombia entre izquierda y derecha o entre ismos políticos. Esta es la oportunidad que tiene el país para que definamos una hoja de ruta para estos 4 años y dejemos también una orientación de mediano plazo que vaya de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Es ahí donde los quiero invitar a trabajar. La ley de financiamiento no es caprichosa, ni está edificada como una sastrería para satisfacer necesidades de gasto. La ley de financiamiento es una realidad por el desfinanciamiento de muchos programas sociales que recibimos en el presupuesto, y el deber nuestro es armonizar, conseguir esos recursos con las reformas que permitan el desarrollo empresarial acelerado para que crezcamos al ritmo que Colombia se merece y lograr los objetivos. Yo les digo a todos ustedes que hace un año, cuando tuve el honor de dirigirme a esta Cámara, les expresé que nuestro gobierno estaría basado en indicadores y en resultados. Han sido 100 días obsesionados por esas medidas, que se ven en materia de seguridad, que se ven en la eliminación de más de 70 trámites. Llegaremos a 100 antes de terminar el año y a 800 antes del 6 de agosto. Se basa en las ventanillas únicas que hemos lanzado en materia laboral, se basa en resolver líos comerciales como el que teníamos por años mal envejecido con el Perú, que ya hemos finiquitado para que haya transparencia y movilidad exportadora, y así en todas las áreas del gobierno. Yo lo que les quiero decir es que acá vengo como presidente de los colombianos con honor y con firmeza, con vocación y sentido de responsabilidad, pensando únicamente en lo que le sirve a Colombia y no en las tentaciones vanidosas individuales. Por eso, doctor Juan Martín y apreciados amigos, este sector no puede caer en la satanización. Este sector no puede caer, y ningún sector productivo, en los que quieren incendiar a Colombia. Este país es mucho más que eso. Este país no lo podemos dejar incendiar. Que hay diferencias, claro que las hay. Que hay controversias, claro que las hay. Para eso es la democracia y para eso están las instituciones democráticas, donde se zanjan deliberadamente a partir del diálogo, de la confrontación de ideas. Yo termino diciéndoles que este sector debe jugar un papel vital en la transformación productiva de Colombia, debe jugar un papel vital en la construcción de equidad, de emprendimiento y legalidad, y mi presencia hoy acá es para expresar el compromiso con ustedes y la invitación a que sean protagonistas del Pacto por Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Y de esta manera damos por terminada la clausura de la 15ª versión del Congreso Nacional de Infraestructura, con la presencia del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Les solicitamos que se queden en sus lugares mientras el señor presidente de la República abandona el sitio, por favor. Y gracias. Después están invitados al cóctel de clausura en el claustro de las ánimas del Centro de Convenciones que está ofrecido por la Sociedad Portuaria de Cartagena. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias por su asistencia. Feliz noche.